mi punto de vista y de la experiencia a través de los años respecto a, sobre todo, los accesos vasculares. Y también respecto a, si bien es cierto, mi experiencia actual sobre trauma severo no es tan importante, sí hice 30 años turno, así que pueden ustedes imaginarse en anestesia y en intensivo que algún recorrido hemos hecho respecto a este tema tan importante. Tomé esta reciente publicación del New England, que es bastante sencilla, con respecto al manejo inicial de un paciente con un trauma y una injuria severa. Muchas cosas que ustedes probablemente han revisado en este curso, algunas que vamos a profundizar y por supuesto vamos a focalizar en el tema que le interesa a Rodrigo, que es el REBOA. Bueno, ¿cuáles son el abordaje inicial de un paciente severamente injuriado? Hay varias herramientas que nosotros podemos utilizar. Probablemente han revisado en profundidad lo que son los torniquetes, que permiten un control de una exsanguinación de una extremidad y una cesación precoz del sangramiento de alguna extremidad injuriada. El ácido tranexámico, que lo vamos a tocar brevemente, porque esto sí que tengo experiencia, lo hemos utilizado durante muchísimos años en cirugía cardíaca. Permite tempranamente, cuando se usa temprano, prevenir la hiperfibrinolisis, que es un proceso que se produce cuando hay una hemorragia masiva. Mejora la coagulación y elimina este proceso de hiperfibrinolisis, previniendo de alguna manera la coagulopatía que se produce posterior al sangramiento de una hemorragia masiva. La hipotensión permisiva, también ustedes probablemente la han analizado, es algo que en la práctica incluso de anestesia fue muy popular en un tiempo para algún tipo de cirugía que se produce mucho sangramiento, y que para mí este último tiempo en la cirugía cardíaca ha sido, y le he enseñado a los becados, una herramienta tremendamente útil en el postoperado de cirugía cardíaca, que a un paciente que lo vea en cirugía cardíaca es como si le pasara un camión por encima, por lo tanto parecía un trauma. Y hemos utilizado esta herramienta y yo soy bastante obsesivo en ello, que significa limitar el uso de volumen en pacientes que tengan una hemorragia importante para mantener una presión arterial suficiente para el control y para la perfusión de los órganos. Hoy día podemos medir eso muy bien en pabellón, pero vamos a profundizar un poquito más el término de lo que es la hipotensión permisiva, que como les digo yo es algo que utilizo habitualmente en el manejo diario de los pacientes cardioquirúrgicos. La hora de oro, y esto es bastante extendido a una serie de patologías tiempo dependiente, entre ellos el trauma, pero hay otras que son también de mi interés e importancia. Y voy a pasar un mensajito. Estamos en otras latitudes, digamos, tratando de implementar lo que hemos llamado código infarto, que también hay que correr, no solamente en el trauma hay que correr. Tenemos el hábito que lo único que hay que correr es el trauma, pero también hay que correr en el infarto agudo del miocardio, en los accidentes cerebrovasculares, en la sepsis, gran quemado, etc. Tenemos que correr para poder asegurar la sobrevida y la buena calidad de vida de esos pacientes. Pero bueno, también en el trauma hay una hora de oro, ¿eh? Y también es una patología tiempo dependiente. Aquí hay una recomendación que nosotros no cumplimos mucho, que es utilizar sangre, mayor cantidad de sangre como volumen expansivo, evitar con esto mucho los fluidos,
y para restaurar con el objeto de restaurar rápidamente la hemorragia. Y aquí, bueno, después vamos a hablar de algunos detalles de esto, pero que probablemente la recomendación es sangre total y realmente nosotros cada vez tenemos menos ese insumo por el banco de sangre. La ecografía, la ultrasonografía o ecografía, eso sí ha sido una explosión en el desarrollo de los manejos de los pacientes. Yo siempre le digo a los internos que se saquen el estetoscopio y se cuelguen un transductor de eco en el cuello, porque ya se va a terminar esa imagen del médico con el estetoscopio colgando en el cuello. Entonces hay que pensar que hoy día lo que sí necesitamos es ver. Y se puede ver a través de ultrasonografía y van a ver ustedes algunos desarrollos, que vamos a hablar de ellos brevemente, que han ayudado y ayudan enormemente en el manejo de los pacientes. Esto, la eco es para evitar ver qué es lo que hay dentro de las cavidades, ya sea aire o sangre, en la cavidad abdominal, el pericardio, donde corresponda. Y finalmente vamos a llegar a este interés que es la oclusión de la aorta a través de un balón oclusivo, que vamos a ver cómo funciona, que permite temporalmente controlar aquellas hemorragias no compresibles y con esto limitamos las pérdidas sanguíneas y mejoramos la hemodinamia mediante un procedimiento mínimamente invasivo y que evita, como vamos a ver más adelante, grandes incisiones con toracotomía, clampeos de la aorta, etc. Bueno, esto vamos un poco siguiendo algunas de las cosas que vamos a hablar y vamos a focalizar, como les digo, en REBOA. El tratamiento antifibrinolítico, reiterando un poco lo que ya señalé, cuando hay la fibrinolisis es un proceso intravascular normal que se activa cuando hay un trauma severo, se produce degradación del trompo y esto exacerba las pérdidas sanguíneas y altera la cadena de la coagulación, de la cascada de la coagulación. Y el uso del ácido tranexámico como agente fibrinolítico ha demostrado ser muy beneficioso en el manejo del trauma severo. Este es el ácido tranexámico. Esto es lo que se parece a lo que nosotros tenemos. Estos son lo que hay más bien en los Estados Unidos, en los países europeos. Es 1 gramo, 1000 miligramos por 10 ml. También estas ampollas son de 1 gramo, 1000 miligramos por 10 ml. Hay distintos tipos de uso. Lo que se recomienda aquí en esta revisión del New England es más o menos lo que nosotros hacemos. Se parece un poco. En realidad, yo he recorrido el ácido tranexámico, que ojo, que no es el único que ha existido en la historia. He recorrido el ácido tranexámico durante mucho tiempo y nos quedamos con el ácido tranexámico. Pero usamos, o se usó en Europa, en Estados Unidos sobre todo, y creo que todavía, el ácido aminocaproico, ácido epsilon aminocaproico, que eso era muy usado, yo recuerdo en la gente que trabajaba en el SAMU, por así decirlo, lo usaban muchísimo en cirugía cardíaca, y en un tiempo usamos la protinina, que por desgracia ya no se usa porque era muy efectiva en manejar el sangramiento, pero producía efectos secundarios renales, trombogénicos, muy relevantes que hacían que no se siga empleando. El Trasilol, que era un medicamento muy utilizado por nosotros en cirugía cardíaca. Y voy a hacer siempre un poco esta analogía con cirugía cardíaca porque se parece bastante a lo que ustedes pueden ver en un paciente traumatizado, injuriado en la calle debido a un accidente de alta intensidad. Bueno, la recomendación en esta guía es 1 gramo durante un periodo de 10 minutos, en realidad no sé por qué 10 minutos, pero se usa así, nosotros usamos en bolo en realidad, y después seguir con una infusión de 1 gramo durante 8 horas. Hay algunos efectos secundarios, son menores, entre otras cosas, no es infrecuente y me ha tocado observar las convulsiones.
procedimiento dentro de las 3 primeras horas del trauma, no alejarse, y usarlo de rutina, y cuando hay trauma severo y transfusión masiva, es de bajo costo, y hay ya estudios que ha evidenciado, tanto en cirugía cardíaca como en trauma, que disminuye la mortalidad. La hipotensión permisiva, esto de que yo les hablaba recientemente, que es una técnica utilizada mucho en anestesia. Recuerdo, por ejemplo, que hacíamos hipotensión permisiva para cirugía de oído, por ejemplo, donde el campo quirúrgico se veía muy hemorrágico y era difícil en microcirugía actual. Entonces tratábamos de bajar la presión arterial. Pero como lo digo, yo lo utilizo de rutina en el postoperado de cirugía cardíaca, manteniendo presiones normales. Hablamos de 60, entre 60 y 70 de media, pero no superando ojalá los 80 de sistólica, de manera de evitar que los pacientes sangren un paciente injuriado, como la injuria de una cirugía cardíaca con esternotomía amplia y con trastorno de la coagulación. Situación muy homologable a lo que sucede en un paciente grave, injuriado por un trauma, por un accidente automovilístico u otro. La administración de cristaloides en el trauma severo aumenta la fibrólisis, provoca un estado acidótico. Los pacientes normotensos en el trauma severo no deben recibir fluidoterapia, mientras que los hipotensos deben recibir terapia con volumen hasta lograr una presión sistólica de 80. El uso de transfusiones sanguíneas o de plasma con la finalidad de mantener una presión sistólica entre 80 y 90 ha reducido exponencialmente la mortalidad del trauma severo. Y la fluidoterapia mal indicada ante el control quirúrgico de la hemorragia, esto es importante, ha demostrado ser peligrosa y aumenta la mortalidad. Así que esto es... yo recuerdo que me llamó mucho la atención, y esto yo lo describió alguien hace como 80 años, pero cuando yo me inicié como anestesista, ya hace muchísimos años, ustedes no pueden, mucho, ¿para qué les voy a decir cuánto? Pero mucho. Un día estaba en una cirugía de trauma y yo corría a colocarle sangre a un paciente y el cirujano me dijo, ¿pero para qué le coloca sangre si sale por acá, por el campo quirúrgico? Y en realidad dije, este gallo está loco. No está tan loco. Efectivamente, si uno corre a transfundir a un paciente porque está sangrando, que está injuriado, estamos hablando de paciente injuriado, entonces si sale por acá, si sale por el campo quirúrgico, no está tan loco en realidad. Efectivamente, hace como 80 años atrás había unos estudios que demostraron un poco eso, y hoy día volvemos a esta historia de que, oye, reanimemos hasta donde sea necesario, con fluido o con sangre, ojalá, pero no tengamos hipertensos a los pacientes o subamos las presiones 130, 140, 150 mientras estén sangrando, porque eso es nocivo y sangran más. Así que el tipo no estaba tan loco. Y eso ha hecho que, por ejemplo, esta disputa que hay entre Europa y Estados Unidos en cuanto a cómo tratar los pacientes, si tratarlos en el campo propiamente tal donde sucede el accidente, en el lugar donde sucede el accidente, o trasladarlo rápidamente al hospital, que son dos, digamos, políticas distintas de abordaje o manejo, cumplen con lo mismo. O sea, eso de reanimarlo dentro del campo quirúrgico agresivamente, como lo hicieron los americanos en su tiempo, ocurrió, aparentemente los resultados eran más malos en la hemorragia. Por lo tanto, es mejor correr y reanimarlo con lo que sea necesario para mantener una presión y el paciente vivo, indudablemente. Bueno, este es el REBOA, que ya hemos insistido un poco. Yo en esta primera inicial presentación decirles que consiste en colocar un catéter a través de la arteria femoral en la aorta. La aorta se divide en 3 porciones acá. La porción 1 que va desde el arco aórtico hasta el tronco celíaco. Son sangramientos extremadamente altos. Entre la porción 2 es entre el tronco celíaco y la arteria renal. Y la porción 3 es debajo de las arterias renales. Entonces uno coloca, parece fácil, pero no es tan fácil, yo les voy a explicar por qué.
uno coloca a través de este acceso arterial, uno coloca un balón que se infla, parece sencillo, y con eso evita que todos los vasos por debajo de ese balón dejen de sangrar. Y esto es aparentemente esto favorece el control de las hemorragias en un paciente severamente injuriado, y vamos a detallar de qué manera hay que hacerlo, porque tampoco se puede abusar de esto, y cómo se puede hacer, tampoco es tan simple de hacer. Es por eso que han aparecido estos modelos de simulación para que la gente aprenda cómo hacerlo y en dónde hacerlo, ojo, también es importante. Y esto se ve más o menos así, se ve más o menos así. Después vamos a ver con más detalle. Digamos que aquí voy a hacer una analogía con lo que yo he hecho en mi vida, porque en realidad esto también es parecido a otras cosas. Y unas cosas que son parecidas es el balón de contrapulsación. Aquí uno ve cómo entra a través de la arteria femoral. Y de balón de contrapulsación puedo decir con humildad que creo yo que tengo la experiencia más grande del país, porque empecé a colocar balón de contrapulsación el año 82, o sea, hace 37 años. ¿Y por qué el año 82 no antes? Porque el año 82 se abordó por primera vez la arteria femoral a través de una punción, a través de puncionar la arteria femoral. Hasta antes era un procedimiento quirúrgico, había que abrirlo a cielo abierto, todavía se hace así, pero abrirlo a cielo abierto. Y a cielo abierto uno podía encontrar, no es tan fácil a veces, la arteria femoral y poder puncionarla y meter un balón que para los que un pequeño recuerdo de lo que es el balón de contrapulsación, que es un balón de asistencia ventricular que se coloca debajo de la subclavia izquierda, que se parece bastante a lo que estamos conversando, y acá se coloca una consola que aumenta el flujo sanguíneo para el paciente con shock cardiogénico o con bajo débito. Esto, como les digo, lo he hecho durante 37 años, así que alguna experiencia tengo al respecto. Y hasta el día de hoy seguimos colocando. Yo sigo siendo, creo que todavía sigue siendo una herramienta tremendamente útil. Evidentemente se ha modernizado terriblemente esto, cada vez más moderno, y cada vez tratamos de hacer lo menos agresivo posible. Pero eso ya no vamos a profundizar sobre eso. Algo parecido nos toca hacer con lo que nosotros ya se denomina, y esto me salgo un poco de lo que estamos hablando, la cirugía mínimamente invasiva. Hoy día todos los procedimientos en cirugía de cualquier tipo tratan de ser lo menos invasivo posible, lo menos injuriante posible. Y este es no tanto por fines estéticos, porque operar a un paciente con una incisión de corazón, con una incisión de 8 centímetros, parece una cosa interesante, sobre todo las mujeres, las damas que no andan con incisión, una esternotomía media que evidentemente nadie quiere mostrar ni lucir, hace que hayamos pensado en procedimientos mínimo invasivos. Además ha aparecido unos reemplazantes de los cirujanos, que son los robots, que operan a través de estos pequeñas incisiones. Entonces, para llegar a eso uno tiene que clampear la aorta, y para clampear la aorta hay que pasar un balón dentro de la aorta, aquí a la aorta ascendente, y ahí esta aorta permite clampearla, permite poner cardioplegia y permite ventearla, que es lo que son los 3 elementos que usamos en la cirugía cardíaca. De esto tenemos poca experiencia, pero algo tenemos de cómo hacerlo. Es también un procedimiento delicado. Y así hay otros procedimientos que se hacen a través de la arteria femoral. Les quería comentar esto porque no pretendo estar aquí y decirles, mire, yo tengo experiencia en el manejo del trauma, pero en algunas cosas similares sí tengo alta experiencia en ello. Entonces, pensando en este balón, que se llama de esta manera, en inglés, por eso se llama Reboa, pero podemos traducirlo al español. Es una nueva herramienta
en pacientes seleccionados con aquellas hemorragias no comprensibles. En el torso, recientes mejoras en tecnología, como les he señalado, han mejorado la introducción de este catéter a través de las arterias femorales. No existe una gran cantidad de evidencia de su utilidad. No estoy aquí, como muchas cosas en el trauma, aquí no vengo a vender la pomada, ni mucho menos, porque en realidad no hay grandes evidencias al respecto. Debiera ser usado en forma limitada por un equipo entrenado y evitar el uso inapropiado. Y las indicaciones son indicaciones bien precisas. Cuando existe una hemorragia bajo el diafragma que provoca un shock no manejable, o sea, estamos hablando de situaciones extremas. Cuando ingresa un paciente un paro presumiblemente por una hemorragia abdominal incoercible, solo en los casos en que la hemorragia abdominal o intraperitoneal provoca un paro se puede inflar en la zona 1, porque es peligroso inflarlo en la zona 1. Está sobre el tronco celíaco. Ahí están, por ejemplo, las arterias que irrigan la médula espinal. O sea, hay que tener cuidado en ese sector. Solo en hemorragia pélvica masiva se puede inflar en la zona 3, que es acá, que ahí realmente es mucho más seguro, bajo las renales. Lo hacemos habitualmente cuando se hace un aneurisma en la aorta abdominal, se clampea la aorta infrarrenal y en realidad las consecuencias son pocas, no digo que nulas, pocas. De tal manera que esto no es algo para el salvataje, estamos hablando aquí de salvar una vida, no es para algo de uso habitual. Las complicaciones ya algo las hemos esbozado, las oclusiones prolongadas pueden derivar a daño irreversible de la médula espinal, la sobreinflación puede romper o trombosar arterias, pueden ocurrir también disecciones o rupturas que dañen las extremidades inferiores y pueden haber consecuencias que requieran procedimiento, como por ejemplo el uso de parches arteriales, reconstrucciones, bypass e incluso amputaciones de extremidades. De tal manera que no es algo inocuo, estamos hablando de una situación de salvataje, salvar una vida, por eso que tenemos que ser cuidadosos quién lo usa y quién lo va a hacer. Ahora, digamos que se nos ha ido facilitando, y aquí aprovecho como se dice en dominó, como capicúa, aprovechar de hablar de lo que es el FAST o la ultrasonografía y para qué sirve en este caso particular del REBOA. Bueno, esto es lo que está llegando al comercio. Me acaba de llegar una cotización ayer, vale algo así como 2 millones de pesos. Es un pequeño celular. Esto es lo que yo les digo que es lo que van a tener que tener nuestros médicos ahora en adelante. O sea, fuera el estetoscopio y a mirar, se ha dicho. Aquí están mirando un hígado en su celular, en un celular, o mejor una tablet, pero puede ser un celular, pueden mirar a través de este transductor, pueden mirar los órganos. Y se pueden mirar las arterias también, ustedes pueden y pinchar y saber dónde está puncionar, digamos. Y puede saber uno perfectamente identificar cuáles son las venas y cuáles son las arterias. Y no hacer una punción a ciega y empezar a picotear al paciente como muchos hacen. Se puede mirar. Y yo creo que cada vez se va a mejorar este uso de eco, que les digo, en lugar de andar con un celular o una tablet. No es más que eso para poder mirar. Y cada vez se mejoran las imágenes. Incluso sale este chino, siempre los chinos andan como adelantados. Y parece que por suerte que ya se puso de acuerdo el chino con Trump, porque parece que están quedando la escoba, pero como que andan adelantados. Yo creo que yo siempre le digo a los becados, algún día los chinos nos van a dominar. Pero bueno, pero hacen cosas buenas también. Incluso de ahí le dice, ahí siga la flecha, poco menos, ¿no? Siga la flecha, ahí está la arteria. Entonces, eso es lo que pretenden hacer, ahí está la arteria, siga la flecha. Y bueno, ahí está, efectivamente, ahí está la arteria. Uno empieza a acostumbrarse, al principio cuesta, después uno se empieza a acostumbrar. ¿Y por qué digo capicúa? Porque en realidad este eco también sirve para mirar los neumotórax, para mirar el corazón si tiene un hemopericardio, el abdomen si tiene una cantidad de sangre muy importante,
para funcionar, como les voy a mostrar un esquema de lo que hay que hacer más adelante, sirve para hacer un diagnóstico rápido al lado de la cama del paciente. O sea, aquí no hay que llevar a escáner, no hay que transferir el paciente a escáner, no hay que usar equipos sofisticados, que perder el control del paciente, porque el control del paciente del monitoreo, cuando el paciente está grave, hay que estar atento ahí de lo que está pasando, la saturación, la presión arterial, etcétera. Entonces, nos permite al lado de la cama del paciente sacar de nuestro bolsillo nuestro celular y ponerle un transductor. Y para más facilitar más las cosas, incluso ahora inventaron esto es reciente. Como digo, ayer me llegó la cotización, bueno, aquí lo mismo, donde están las arterias, se dedica, pero ahora incluso ya no ni siquiera tiene un cordón, porque a través de wireless uno puede meter esto dentro de un guante estéril y un poquito de gel, y vamos viendo todo lo que está sucediendo, y puede identificar en su celular, puede identificar las arterias, todo lo que... Para allá va la cosa, para allá va la cosa, no crean que es tan fácil, pero para allá va la cosa. Y eso permite identificar, evidentemente, la arteria femoral, que como le digo, no es de tan fácil acceso. Cuando hay un pulso débil, no es tan fácil llegar. Hasta ahora lo hemos hecho a ciega, no todos tienen gran experiencia, pero con esto me tinca que yo creo que van a ser capaces. Les voy a contar una anécdota nomás. Se hizo un estudio hace unos años atrás, pocos años atrás, pusieron un cardiólogo con 30 años de experiencia frente a un grupo de internos que habían hecho 16 horas de eco, 16 horas de capacitación en eco. Y los pusieron a competir en el diagnóstico. El profesor con 30 años de experiencia y los internos con 16 horas de eco. ¿Quién ganó? Ganaron los internos en el diagnóstico correcto. Así que la cosa ya no es como antes, en que aparecían estos profesores con clase magistral. Algo queda, por suerte. No crean que todo es... Algo queda, porque allá sigue siendo arte de la medicina, parte arte de la medicina, pero la tecnología que ayuda, sí ayuda. Siguiendo con... perdón. Bueno, ¿para qué usamos esto? ¿Para qué toda esta cosa que es complejo y todo? ¿Por qué antes se hacía esto? Yo no sé si correrá este video. ¿Se podrá hacer correr de allá? Bueno, presión, ahí está el paciente gravemente, la punción, se mete un introductor, el paciente se mide donde queremos colocarlo, se introduce el balón, aquí está la zona 1, ¿sí? Se infla, mire la presión, estábamos mal, sube la presión, un poquito mucho, se hace la cirugía y se va desinflando lentamente. Se saca con un cierre percutáneo o con punción, y eso es. Parece simple, no es tan simple. Bueno, ¿para qué se hace eso? Se hace con el objeto de evitar esto. Esto hacíamos antes. Eso mismo lo hacíamos así. Hacíamos una toracotomía gigante, buscábamos la aorta y la clampeábamos. Como ustedes pueden imaginar lo cruento que esto es. Y yo he pensado, porque conocí, ya esto ya farándula lo que les voy a contar, pero igual, conocí la historia porque creo que del colega que asistió, que se llama Bruno Rieu, que asistió el accidente de Lady Di. Yo en París, cuando andaba con su pololo ya, si estamos no estoy farándula. Y
para correr de los paparazzi en un túnel de París. Tuvo un violento accidente y llegó a la Pitié-Salpêtrière, donde trabaja este colega que yo tuve la suerte de conocer porque éramos más o menos contemporáneos. Yo pensaba que, y tuvieron que abrirlo así, hacer una toracotomía amplia, gigante, y no pudieron corregir la hemorragia. Yo diría que es el caso, perdonen lo farandulesco, pero así no se les va a olvidar, es el caso donde realmente, porque en 2 o 3 horas se despachó, es el caso donde realmente se podría haber actuado con algo como esto. Estamos hablando de hace más de 30 años atrás. ¿Eh? Bueno, cerramos la farándula y seguimos hablando de esto. Bueno, como esto más o menos resumiendo un poco, y perdón, bueno, estamos en el Samo, así que podemos hablar de cosas cruentas, pero así se ve en la realidad, un poquito más no tan limpio como lo que le mostramos en el video. Se trata de colocar esto, como ustedes ven, ahí está el REBOA, y se comprime lo que se pueda comprimir porque a través de este tipo de cosas, y se va a pabellón y se hace la cirugía en pabellón. Ya en condiciones de no un sangramiento masivo. Este es el paso 1, 2 y 3. Bueno, hay otras acciones que vamos a comentar brevemente y ya estamos terminando, para no aburrirlos más. Es, bueno, realizar con sangre total, utilizar sangre total de grupo 0 cuando llega a los pacientes. Dar solución hipertónica, esto es importante también, porque la solución hipertónica permite en caso de edema cerebral por un paro cardíaco disminuir el edema y también permite disminuir el edema de las vísceras. Si es que uno tiene que dar soluciones, debería dar soluciones hipertónicas cuando se hacen anastomosis digestiva. Entonces también hay que prever eso porque si no las suturas se rajan y se provoca dehiscencia de sutura. Administración de resucitación prehospitalaria con plasma fresco, utilizar el eco y agujas de descompresión para los neumotoras de atención, de un trauma severo, hemopericardio, cuando el paciente está tamponado. Y aquí hay una pequeña contradicción, pero lo ideal, porque si el paciente está en paro, dice, ojalá hagamos hipotermia, pero para la coagulación es mejor la normotermia. Utilización de REBOA parcial, y esto también, cuando ya han pasado más de 15, 20 minutos el REBOA en la 1 y todavía no llega a un centro donde puedan operarse, ojalá abrirlo un poquito para que se perfunda, porque más de 15, 20 minutos puede ser deleterio, y contener el daño y mantener ya sea por varias técnicas que no vamos a profundizar, con lavados peritoneales, el abdomen abierto y con relajantes musculares, una vez controlado el daño y controlada la presión arterial, para posteriormente hacer la cirugía que corresponde final para controlar definitivamente la hemorragia. Entonces, esto en resumen, vamos a hacer un resumen, y esto también sacado de esta propuesta que me parece interesante, la hora de oro, de esta misma revisión de este año, en que, bueno, acá está el punto donde se produce la injuria, ustedes actúan con torniquete, como según corresponda, descompresión por los neumos, lo que hemos hablado. Este FAS se refiere al eco, un examen rápido de eco, estamos en el control de daño prehospitalario, plasma fresco si es posible, ácido tranexámico, si se para, hipotermia, si no, yo preferiría normotermia. En realidad la hipotermia hoy día es que no suba la temperatura de 36 grados. Eso es. No está tan demostrado que bajo 36 grados, entre 34 y 36, haya mucha protección cerebral. Que no suba de 36, que no haya hipertermia, porque nos afecta también para la coagulación. Transfundir sangre, irse rápidamente al hospital, ojalá no muy con presiones arteriales de 80, 90, no más. Y en el hospital, una vez que llegamos al hospital, usar eco un poquito más sofisticado a lo mejor, o ecografistas más avesados, porque siempre el eco va a ser operador dependiente, que puedan ver más que lo que uno vio al inicio. Sangre total grupo 0, porque produce menos enfermedades cuando no hay tiempo de hacer compatibilidad.
control quirúrgico de daño lo antes posible, en caso de paro o hipotermia, ya les dije cuál era, diálisis peritoneal, o sea, lavado peritoneal, después de eso terminar la cirugía una vez controlado el daño, bloquear al paciente con el abdomen abierto y volver 24 horas después o 36 horas después a ver la reconstrucción final de la cirugía. Un poco ese es un poco el esquema que propone esta revisión y que yo estoy relativamente de acuerdo que es lo que corresponde hacer, incluyendo, por supuesto, en esta etapa, ¿no es cierto?, el REBOA de lo que nos interesa hablar, que creo que me la salté. El REBOA dentro del control de daño dentro del hospital. Y yo quisiera hablar de esto porque tengo harta experiencia de esto y yo encuentro que no corresponde que esté fuera, que es el Cell Saver. El Cell Saver se los cuento un poco. Bueno, mire, me dediqué a revisar lo que hay en Cochrane hasta el 2018, que no, la verdad que yo no, este señor, que es chino también, no revisó y concluyó que el uso del Cell Saver son inequívocas en el trauma abdominal y torácico, amplios y rigurosos son necesarios para evaluar la eficacia, seguridad y costo-efectividad en diferentes procedimientos quirúrgicos en el contexto del trauma severo. O sea, dice ni fu ni fa, ¿no? Traducido en chino, porque estaba hablando chino, ni fu ni fa. Pero, ni fu ni fa. Pero yo honestamente pienso que para la cirugía cardíaca y para la cirugía vascular ha sido un avance terrible. Es cierto que la crítica es que cuando ¿qué significa hacer Saver? Significa rescatar glóbulos rojos que sangran y se manipulan de tal manera que se manejan lavándolos, Cell Saver, lavando los glóbulos rojos, centrifugándolos y volviéndolos a transfundir. Con eso uno evita lo que es tremendamente deleterio para los pacientes que sangran muchísimo, que es el tema de la transfusión masiva. Y consiste en esto, o sea, uno está ahí, el paciente le saca un aspirador, la aspiración normal del paciente, se hepariniza la sangre, se va a un sistema que es de este tamaño, para que ustedes lo vean, chiquitito, lo usamos cotidianamente, diariamente en la cirugía cardíaca, se lava el glóbulo rojo y una vez lavado se concentra y se eliminan los elementos, se lava y se eliminan los elementos, qué sé yo, la grasa, lo que puede estar incluido dentro de la cavidad abdominal o peritoneal. En sepsis no, porque normalmente el paciente no tiene una sepsis cuando se traumatiza, de tal manera que la cirugía cardíaca ha sido un avance extraordinario. Y como yo hago esta homologación entre la cirugía cardíaca y un trauma severo, porque es como si le pasara un tren o un camión por encima a un paciente, y efectivamente es así. El tren y el camión son los cirujanos, por si acaso. Entonces yo creo que es útil, pero hasta el momento no hay trial que lo hayan demostrado. O sea, evitar la transfusión masiva, o sea, más de unidades, 10 unidades o 20 unidades. Que ocupan acá en pabellón, ¿lo ocupan solamente en cardio y no en las cirugías de trauma? Me dicen que la cirugía vascular también lo están usando, ¿no? El trauma yo creo que poco, porque ya les dijo, esta es la evidencia, esto es Cochrane, 2018. O sea, hasta el momento no está demostrado, pero esto es casi seguro que sirve. Podría estar seguro que sirve en hemorragias tremendamente masivas. Recuperar sangre sirve. Los pacientes no se enfrían mucho, etc. Bueno, esta es mi impresión, ¿no? Pero yo lamento que en esta revisión no haya salido y que, bueno, no salió porque esto es lo que se dice hoy en día, aunque hay mucha gente, hay algunos trabajos que en niños, por ejemplo, han demostrado que sí es útil. Hay grupos que han demostrado que es útil, pero hay otros grupos que discuten porque dicen que se aspiran, la sangre no es de muy buena calidad y se aspiran a veces del campo quirúrgico elementos que no son muy adecuados y que podrían provocar una alteración en la cascada de la coagulación. Pero eso yo creo que es bastante teórico, créanme que la cirugía cardíaca nos cambió la vida. Y no solamente nos cambió la vida a nosotros, sino que le cambió la vida al banco de sangre. Ya hay un grupo, en cirugía cardíaca hoy en día hay un grupo menor de pacientes que se transfunden. Cada vez menos pacientes que se transfunden porque la sangre que se pierde se recupera y se inyecta al paciente. En eso consiste este procedimiento. De tal manera que cada vez son más
tecnológicamente mejores los equipos y se centrifugan cada vez mejor. Y créanme que a nosotros nos cambió la vida. Yo creo que debiera ser un aporte también para el trauma severo en pabellón. Estamos hablando en pabellón, porque obviamente esto no se puede utilizar en lo prehospitalario. Bueno, y quisiera agradecer y especialmente al grupo de este equipo de la Fundación INAEM que está trabajando gracias al liderazgo de Rodrigo Polanco, que han hecho un trabajo excepcional. Y la prueba de ello es la presencia de ustedes aquí el día sábado de la mañana bajo torrente, lluvia y temporal. Así que yo estoy seguro que las enseñanzas que salgan de este curso y el esfuerzo que hemos hecho en conjunto con don Rodrigo y su equipo van a mejorar sus capacidades para poder manejar mejor a los pacientes que, perdonando la expresión, antes se nos morían como moscas y ahora salvamos cada día más gracias al rescate precoz de los pacientes, gracias a las nuevas tecnologías, a la rapidez en cuanto a la respuesta frente a un accidente. Y yo le voy a decir, no puedo no dejar de decir esto, que yo hace 27 años atrás fui director del hospital y me encontré cuando llegué al hospital, 1990, habían 2 ambulancias para todo Viña, una estaba mala, la otra estaba a medio morir saltando, y eso era toda la cobertura que tenía la ciudad de Viña del Mar en cuanto a ambulancia. Aquí sí que las cosas han cambiado, créanme que han cambiado, y deberían seguir cambiando. Gracias. Saliendo un poquito del tema, pero sí en el paciente politraumatizado, es la sospecha por la triada de Beck de un paciente con un hemopericardio. Según la evidencia y según su experiencia, es recomendable realizarlo a ciega, entre comillas, sin un ecofaz que nos permite visualizar dónde estoy funcionando, independiente de que la técnica esté muy bien descrita por la teoría. Bueno, yo creo que eso sí que he hecho harto, procedimientos de punción pericárdica. Pero la he hecho en el contexto de taponamiento postquirúrgico, taponamiento postpericarditis, cáncer, es frecuente. Y yo creo que uno puede tener la tríada de Beck, hipotensión, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etc. Pero uno no puede hacer el diagnóstico diferencial entre eso y falla derecha, disfunción ventricular derecha, de tal manera de que sin imagen no se puede hacer. Y con imagen, o sea, sin tener una imagen eco, no se puede hacer. Sin eco no se puede hacer una punción pericárdica, eso está prohibido, independientemente de lo que pase. Y con imagen, uno debiera utilizar la imagen para puncionar en el lugar adecuado. La punción típica es la subsifoidea, mirando hacia el hombro izquierdo, apuntando hacia el hombro izquierdo hacia arriba, y efectivamente eso es válido en el 80 o 90% de los pacientes que tienen un taponamiento cardíaco. Pero hay un grupo de pacientes que el punto donde se pueda puncionar no es exactamente ahí. Puede estar en la punta, en el ápex, incluso en la parte anterior, y evidentemente en la parte posterior no se puede llegar. De tal manera de que la punción, si uno tiene una imagen, la puede hacer y tiene un subsifoideo bueno, lo puede hacer a ciega. A ciega hay otras técnicas complementarias que pueden ayudar. Yo no las utilizo, pero pueden ayudar. Pero ojalá bajo visión ecográfica. Bajo visión ecográfica. Y ya les digo, 2 millones cuesta, creo que lo voy a comprar, el aparatito ese, como el celular de la señorita. Así que yo creo que no debiera hacerse de esa otra manera. Distinto es, creo yo, el neumotórax.
En neumotora yo creo que es distinto porque a mí me ha tocado actuar también con neumotora atención, bilaterales, ahí no hay... Ahí realmente el paciente se muere. En el contexto de un trauma, en el contexto, por ejemplo, de un asma severo, en que el paciente... Me ha tocado niños con asma severo que han hecho neumotoras bilaterales. Y frente a eso, yo creo que la clínica ahí puede mandar, porque ahí también es difícil tener imagen. La clínica, y ahí sirve el estetoscopio, una oculta y se da cuenta que hay otros signos, pero para eso también hay que tener una experiencia clínica. Pero ahí uno puede ser un poquito no tan agresivo, poner un punzón al tórax, sino que quizás puncionar con una bránula del 18, del 16. Yo he puncionado, creo que he salvado pacientes puncionándolo con un teflón 16, sale el chorrito y con un poquito de chorro que salga. Y voy a volver al tema en el contexto del taponamiento y el taponamiento en cirugía, el taponamiento en un trauma. El taponamiento en un trauma puede ser probablemente por ruptura cardíaca, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, porque no todos son traumas, puede ser también un paciente que fue acuchillado o que recibió un balazo, ¿no? Esos llegan muy poco, los que llegan son... Lo que tenemos aquí por delante cuando le pegan un cuchillazo a alguien, cuando lo tenemos por delante es el ventrículo derecho, que son los que llegan. Porque cuando es difícil, es más difícil que el bandido le pega un puncionazo en el ventrículo izquierdo. Normalmente eso no llegan porque el ventrículo izquierdo provoca una presión tan grande que hace que el paciente no llegue al hospital. Pero normalmente el ventrículo derecho tiene menos presión. Entonces, ahí uno tendría, si uno va a hacer una punción pericárdica, porque anda con el eco, curiosamente se pagó 2 millones de pesos y anda con el eco. Y anda con el eco y quiere puncionarlo, ahí hay que ser cuidadoso en la punción. Porque uno debiera sacar, y ahí volvemos al mismo tema de la hipotensión la hipotensión permisiva. Ahí normalmente hay que sacar lo necesario para mantener el paciente con una presión arterial que no suba a los 80, porque lo más probable es que si uno saca más sangre va a producirse una hipertensión y el corazón se va a romper. Probablemente va a degenerar en una ruptura mayor. Entonces, lo que está permitido ahí es, si el paciente está casi muerto, choqueado, lo que corresponde es sacar un poquito de sangre, 40, 50 cc, no más, lo he hecho yo varias veces, créanme, y el paciente con eso recupera un 60, 70, esperando que llegue al lugar donde puedan intervenir. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Ya pues.